Olga, perdón, hola María Isabel, ¿cómo vas? Hola, profe, hoy me bauticé de otro, no, otro nombre, hablo con María Ah, Eugenia. perdón, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? Sí, no, profe, es que tuve un inconveniente con mi compu, entonces tengo uno prestado y para no desconfigurar, entonces me conecté por este team. No, listo, listo, no hay ningún problema, tranquila. Todo se pudiera solucionar así, todo sería más Sí, chévere. no, esta semana me ha tocado así, profe, que se Qué me dañó mi vaina. portátil. Ay, qué lío. Sí, hasta el Pues sí, lunes sí. lo entregan. ¿Y qué le pasó? Profe, la pantalla, como el display, no. Qué vaina. Sí, y ¿Pero tú vieron estás aquí, estás en Bogotá o fuera de Bogotá? fuera de Bogotá, en Madrid, Ah, profe, vivo yo. ok. Bueno, ¿y trabajas en Bogotá, no? Sí, profe, yo trabajo por la vía Portal 80 Ok. en un parque que se llama Clip 80, que Chévere. a la empresa. Qué bueno, qué bueno. Pero no fue, es que yo conozco varios amigos que el portátil, digamos que cuando cierra la puerta Transmilenio, ¡pa! Les, les rompe la pantalla. Conozco a tres que les ha pasado eso. Yo no sé si Sí, son los tres más de malas del mundo o eso es un tema muy, muy frecuente con Transmilenio, pero sí, es muy extraño eso. sí, comenzó a titilitear y no, eso yo ya no veía nada, no, y pues mm, es nuevo. Uy, qué vaina. ¿Y no tiene garantía? Sí, pues allá lo envié ayer, Ok, bien. No, bueno, pues por lo menos ya por ahí vas salvando el tema. sí, señor. Qué bueno eso. Pues me alegra mucho. Ojalá te lo entreguen rápido, que el daño no sea tan grande y que no te van a cobrar nada, ¿no? Pues se supone que está con Sí, garantía, ¿no? sí, señor. Sí, a mí me pasó algo y eso es de no creer. Una vez compré un televisor cuando estaban recién saliendo los televisores ¿qué tecnología es esto? LED. De esos LED. Y Sí, fui yo señor. y mi esposa dijo, no, papi, toca comprarlo, que no tenemos. Y pucha, y listo, vamos. Entonces fuimos y lo compramos. Y el que me atendió, yo lo compré en Falabella. Y el que me atendió me dijo, mire, va a comprar un televisor. Este televisor es caro. Yo le recomiendo que compre una garantía extendida. ¿Y cuánto vale? No, vale tanto. Hijo de pucha, y bueno, listo, sí, porque eso me lo asegura. ¿Sí? Uno me dijo, sí. Además que el televisor que yo había comprado era marca Samsung y Samsung solamente da un año de garantía. Entonces me dijo, y pues con este por lo menos la prolonga 2 años. Yo le dije, bueno, listo, sí me parece bien. Listo, compro, la compro. Entonces, eh, el man me dijo, mire, yo la única recomendación que le doy es no vayan a jugar por mucho tiempo Xbox o PlayStation en el televisor, porque eso lo desgasta. Es lo único. De resto, el televisor le funciona perfectamente. Bueno, listo. Pues a mí no me gusta jugar eso, pues no hubo problema. Pero en la casa teníamos un Xbox. Y mi hijo, a ese sí le gusta jugar esa vaina. Entonces, pues nada, lo llevamos, y yo le dije a él, no vas a jugar todo el día en el televisor porque eso es malo, no sé qué es ese más. Pues nada, el televisor perfecto y todo. Por allá, un día se me olvidó a mí lo que le había dicho a mi hijo y me puse a jugar con él. Duramos como todo un día pegados a esa vaina. Pues claro, al otro día, bueno, nos acostamos y al otro día voy yo y prendo el televisor con, ¡pum!, una línea verde de arriba abajo. Atravesaba el televisor de arriba abajo y yo, miércoles. ¡Pum! De una llamé, es que mire que el televisor, que no sé qué, que sí sé más. Y me dijeron, bueno, datos, ¿cómo es su nombre? No, tal, su cédula, tal. Bueno, no, usted todavía tiene garantía extendida. Bien, sí, sí, le queda un mes de garantía extendida. Le dije, listo, no hay problema, o sea, eso me cubre todo. Me dijo, sí, entonces vamos a mandar el técnico para que le revise el televisor y él diagnostica si hay que cambiarlo o se puede reparar. Entonces vino el técnico y dijo, no, hermano, ese televisor ya échele la bendición, eso ya no Uy, le va a no. servir. Me dijo, entonces lo que vamos a hacer es que Falabella le tramite un bono y usted va y compra otro. Bueno, listo, entonces pum, me dieron el bono, fui y lo compré. Y yo, bueno, ¿y cuándo van por el otro, el viejo ese que ya no sirve? No, pues nosotros pasamos en estos días. Bueno, listo. Pum. Cogí, monté el nuevo, el viejo lo puse ahí en mi cuarto
Y pues nada, lo seguía aprendiendo porque solamente tenía una línea, pero el técnico sí me dijo, pilas que eso le va a seguir saliendo líneas por toda la pantalla. Yo, bueno, pues mientras tanto veamos ahí y veíamos, y yo veía que la línea se iba achicando cada vez más. O sea, ya no era de lado a lado, sino se iba reduciendo y reduciendo y reduciendo pues se desapareció. Y nunca vinieron por el televisor. Todavía lo tengo ahí. O sea, Vea pues, me gané ese televisor ahí facilito. qué chévere. Ahí Sí, sin, son de esas experiencias que no todo el mundo puede contar. no, ni que a todo mundo le pasan. Sí, exacto. Pero bueno, bueno, entonces, ay, hola, Sara, buenas noches. No me había dado cuenta que estabas por acá. Hola, profe, no acaba de entrar. Ah, bueno, uy, tienes una voz terrible. ¿Estás Un enferma poquito. o es frío? No, profe, es que me dio COVID. Ay, Dios, pero estás bien. Sí, sí, señor. Ah, qué bueno, listo, sí, eso a mí también me dio esa vaina en diciembre y Dios. Pues no, pues me dio 2 días ahí durito, pero nada, eso ya uno se recupera con eso y Sí, firme. no, a ¿También mí te sí dio? no, a mí no me ha dado COVID, profe. Uy, invicta, el que no ha tenido COVID no ha tenido infancia, dicen por ahí las redes sociales. No, gracias a Dios, no. Y a pesar de que estaba en partes así, en harto contacto donde hubo COVID, y gracias a Dios no me dio. O sea, por el momento no. ¿Y esos sitios son de pronto bares, discotecas? No, 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 no. No, en noviembre trabajé para Cali, para la empresa, una nueva empresa que abrieron con la que trabajo. Entonces trabajé en Cali en noviembre y diciembre y pues tengo mucho contacto con la gente explicando lo que se realiza en la planta. Y pues cuando comenzaron a aislar y a aislar, y yo no, cuando usted se enteraba, era que no, que se lo aislaron, pero gracias a Dios no me dio COVID. O Qué sea, yo pensé, bien. Dime, sí, perdona. sí, no me dio COVID porque uno tenía mucho, o sea, acercamiento con las personas a explicarles de cómo se hace la labor y no. Vea, pues qué bien, ¿no? Tienes buenas defensas. Sí, gracias a Dios. Qué bueno, Inclusive llegué a mi casa porque pues mis padres no viven aquí en Bogotá, yo llegué con miedo, donde ellos porque pues uno no está excepto y no, duré unos días, así que me dieron de vacaciones, pero como aislados de ellos, pero en la misma casa, pero no tampoco. qué bien, qué bien. No, pues me alegra Gracias a mucho Dios. porque, uy, aquí en la casa sí nos cogió a todos. Una familiar vino de viaje y no, de una a todos nos cogió. Está terrible. Sí, pero bueno, yo creo que ya arranquemos porque el resto de gente no ha llegado. Oiga, sí, profe, Entonces, ¿por qué tan poquitos en esta clase? O sea, siempre la señorita Sara y mi persona como estudiantes. espérame a ver, miro. eh, si esa es una buena pregunta. No, Pues no me había es que yo siempre percatado. veo, sí, yo siempre en las dos, yo me acuerdo que éramos como 4 o 5, no éramos Ah, muchos, sí, 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 pero sí, este grupo es únicamente de 5 personas, de 4 personas. 5, 4. Sí, Yo había visto 5. 5, sí ven, me parecía, estoy entrando a mirar el listado. pero pues realmente siempre es Sarita y mi persona. Sí, qué vaina. Bueno, pues de todas formas, pues el tema de la asistencia a las sesiones sincrónicas, pues no es obligatorio. Lo que pasa es que cuando pues uno no viene, pues digamos que pierde la opción de preguntar, de pronto Sí, mira, no entendí. Ah, bueno, entonces uno pues vuelve y mira cómo lo explica de una mejor manera y todo eso. sí. Pero sí, esto al no ser obligatorio, pues queda a criterio de las personas. Mm, Y además con todo este tema de las protestas y de las cosas que están pasando, pues puede haber trancones, puede haber cositas ahí no, que sí, afectan. profe, eso para llegar al trabajo y para llegar a la casa también está muy complicado. Sí, imagínate, entonces, pues sí, toca tener mucha precaución. No, pero mira que sí somos 4. Son Luis Alberto Cedeño, Sara, María Eugenia y Lady Diana Tobón. Pues digamos que yo dentro de ese listado estoy.
porque pues digamos que yo debo tener el perfil de estudiante para lo que se publique, pues que yo pueda entrar con el perfil de estudiante y corroborar que sí funciona, que se ve bien, etcétera, etcétera. Por eso aparezco ahí, de pronto ustedes ven 5, pero no, en realidad son solamente cuatro estudiantes. Ah, ok. Entonces estamos el Bueno. 50%, estamos bien. Sí, ya hay quórum. Exacto. Bueno, entonces, pues nada, en ese orden de ideas, pues vamos a arrancar con nuestro tema. Voy a compartir pantalla para que arranquemos de una. Aquí está. Entonces, digamos que la sesión pasada estábamos hablando de temas, de todo lo que tenía que ver con los estados financieros. Hablábamos de cuáles eran los 5 estados financieros más importantes. Bueno, los que por lo menos exige la norma que se tengan, ¿no? Ahora, hablábamos también frente al tema de la importancia de ese estándar internacional, es decir, de las normas internacionales de contabilidad, por un lado, y de las normas internacionales de información financiera, que son las famosas NIF. Y digamos que básicamente estos estándares, su importancia radica en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de la información que aparece reflejada en esos estados financieros. Entonces, entrábamos a mirar un poco del tema de la revelación, ¿sí? Yo les decía que muchas de esas, todo lo que tiene que ver con la revelación, pues hace énfasis a las notas, a los estados financieros. Y veíamos el estado financiero del BBVA y lo analizamos ahí un poquitico como para ponernos en contexto y veíamos cuán importante eran esas notas o esas revelaciones en los estados financieros, porque básicamente uno en un estado financiero, que es un formato, no pasa de ser eso, no pasa de ser más que un formato, pues ahí no hay mecanismo para colocar explicaciones alguna frente a alguna cosa que se quiera aclarar de ese estado financiero. Pero eso sí lo permite la revelación o las notas a los estados financieros. Entonces, básicamente en ese orden de ideas, pues el tema, lo que queremos hablar hoy es básicamente todo lo que tiene que ver con la elaboración de esos estados financieros y cuál es la importancia que tienen hoy en día dentro de, de la economía de una empresa y cómo esa economía de la empresa replica o redunda dentro de la economía nacional. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo vimos y hablábamos también acerca de lo que era la rentabilidad o el rendimiento y que esa es la verdadera clave que se va a ver reflejada dentro de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es un tema que impacta muchísimo en la economía de las empresas. ¿Y por qué impacta tanto? Porque básicamente los ingresos que obtienen las empresas, esos ingresos provienen en su mayoría de poner a producir los activos. ¿Ok? Ahora, no solamente poner a producir los activos, sino también cómo los pasivos me generan gastos. Y es por eso que la rentabilidad del patrimonio se convierte en ese indicador importante, se convierte en ese indicador relevante al interior de la organización y es un indicador que requiere de un detenido análisis. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay que enfatizar tanto en ese tema de la rentabilidad? Porque básicamente el aumento de los activos sobre los pasivos es lo que va a hacer crecer el patrimonio. Y ese crecimiento es el que genera expectativas de recursos que se van a ver reflejadas ¿en qué? En la rentabilidad. Entonces, básicamente, la pregunta que debemos hacernos es, ¿somos rentables? Pero no queremos reportarlo porque tributamos. Y eso es una mentalidad de pobre que tenemos acá en Colombia. ¿Ok? Preferimos sacrificar un buen nombre, preferimos sacrificar de pronto una posible buena inversión de un buen inversionista que esté por ahí buscando en dónde meter sus recursos, simplemente porque, ay, no, es que si yo reflejo todos mis ingresos, voy a tener que tributar más. Y sí, eso es cierto, porque en la medida en que usted más recursos tiene, pues va a tener que pagar más. Eso va dentro del tema de equidad. Pero no puede ser que yo
por el ánimo o con el ánimo de tratar de sacarle el cuerpo a la tributación, pues prefiera decir que estoy ganando menos, que soy una empresa que no soy rentable, que mi empresa no muestra o no está arrojando las utilidades que debería arrojar. Y pues eso básicamente, ¿qué está diciendo? No que la empresa es mala, es que la persona que la está gestionando o las personas que están gestionando la empresa lo están haciendo de mala manera, ¿ok? No son los más idóneos o están tomando decisiones equivocadamente, etcétera, etcétera. Entonces, esa excusa que a veces usamos para no mostrar la verdadera rentabilidad o mostrar que sí somos rentables como empresa, pues digamos, es lo que nos hace caer a veces en temas de estancamiento, en temas de no crecimiento por parte de la empresa y pues obviamente esto con el tiempo va a llevar a que nuestra empresa desaparezca, ¿ok? Entonces, digamos que es evidente que el tema de la convergencia al estándar internacional, a las normas internacionales de información financiera, pues ha tenido incidencia en varios aspectos importantes de la labor contable, a la que, pues digamos que como contadores nos enfrentamos diariamente, pero que ustedes como administradores y futuros gerentes de empresas, pues van a tener que también comprender por qué, porque ustedes van a firmar esos estados financieros, ¿ok? Entonces, uno no puede darse el lujo en los tiempos de hoy de firmar sin entender qué es lo que está firmando, ¿ok? ¿Por qué? Porque fácilmente usted puede llegar a ser víctima de una actividad delictiva, puede verse inmerso en actividades de lavado de activos, de soborno transnacional, de financiamiento de actividades terroristas. ¿Por qué? Porque usted firmó unos estados financieros que de pronto desconocía, que de pronto no sabía lo que había detrás, pero con el simple hecho de firmar, ya usted dio garantías de que conocía esa información y ese solo hecho lo puede llevar a pasar un mal rato en una prisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que comprender cuál es la información que me están mostrando y una vez ya la comprenda, ahí es que puedo proceder a firmar. Antes no lo puedo hacer, ¿ok? Y uno de esos cambios que trajo la incorporación del estándar financiero, o sea, de las NIF, digamos que hace referencia al procedimiento para transformar la información y eso pues digamos que evoluciona de la siguiente manera. Anteriormente, digamos que esto es una tabla, aquí hay el decreto reglamentario 2649 del 93. Este decreto era el que regía la contabilidad que teníamos antes en Colombia, esa contabilidad antes de las NIF, ¿ok? Entonces, básicamente esa contabilidad simplemente se limitaba a tener una entrada de información a procesar esa información, bueno, a procesar esos datos, o bueno, aquí debería ser más bien entrada de datos, procesamiento de datos y salida de datos, ¿ok? ¿Cómo se hacía esa entrada de información? Por medio de la causación de transacciones. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una causación de una transacción? Si no saben, no hay ningún problema. Pueden decir, no, no, no sé, no hay No, inconveniente. no, No, señor. ok, perfecto. Entonces, digamos que por causación se entiende que es, bueno, lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando tú vas y le vendes a un cliente una mercancía y el cliente te dice, te la voy a pagar en 30 días y tú aceptas, causación significa que yo esa venta que estoy haciendo, que aunque le voy a entregar ya el producto, pero él no me va a pagar todavía, yo debo registrar esa venta ya. Hoy mismo la debo registrar, ¿ok? Eso es, Sí. eso significa causación, que así la transacción no se haya finiquitado, yo ya la debo registrar en mis libros de contabilidad. Y lo mismo tiene que hacer el comprador. Esa persona que me compró las mercancías, así no me la vaya a pagar, él ya tiene que registrar esa compra en su contabilidad. Eso es causación. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. ok, gracias. Esa entrada de información bajo esa contabilidad viejita se hacía mediante la causación de transacciones. Luego esa información entraba al sistema de información contable y surte un proceso de procesamiento de esos datos. ¿Qué es ese procesamiento? Es clasificar esa transacción. Entonces, si fue una venta, yo tengo que ir al PUC y buscar las cuentas que hacen referencia a la venta y
registro esa venta y obviamente pues como hay partida doble, entonces yo si registro una transacción, pues lo mínimo que debo hacer es registrar otra. Entonces registré la venta pero no me la han pagado, entonces genero una cuenta por cobrar, ¿ok? Entonces lo que hace ese procesamiento de datos es básicamente clasificar esas cuentas, realizar ajustes, realizar provisiones, cierres contables, etcétera, etcétera. Todo eso pasa aquí en esta etapa del procesamiento de datos. ¿Y qué pasa luego de ese procesamiento de datos? Pues que va a haber una salida de datos y esa salida de datos se plasma en los estados financieros. Así era como funcionaba la contabilidad viejita. Muy normal, muy fácil el tema, pero cuando llega el tema de las NIF, dicen, mis amores lindos, ustedes vienen haciendo mal las cosas, esto no funciona. Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, reconocer la transacción que va a hacer. Es decir, ¿qué transacción es la que acaba de realizar? ¿Es una compra? ¿Y esa compra qué es? ¿Es una compra de un activo? ¿O es una venta? ¿Y esa venta de qué es? ¿De un inventario? ¿O está vendiendo un activo? ¿Qué está haciendo? Reconózcame eso. Entonces, por ejemplo, eh, imagínese que los tres tenemos una inmobiliaria. Decidimos constituir una inmobiliaria y sí, nos dedicamos a arrendar y a vender bienes inmuebles. Y entonces, hoy adquirimos un edificio de apartamentos. Como inmobiliaria compramos todo un edificio porque vimos que era una muy buena oportunidad y lo compramos a un buen precio. ¿Ustedes cómo categorizan esa compra? ¿Será que ese bien inmueble que acabamos de comprar, ese edificio de apartamentos, eso eh, es una propiedad, planta y equipo? ¿O es un inventario? ¿O es de pronto una actividad de leasing? ¿Qué podría llegar a ser ese bien que acabamos de comprar? Teniendo en cuenta que nosotros somos una inmobiliaria, a dónde clasificamos esa compra de ese edificio? En propiedad, planta y equipo, profe. Ok, ¿por qué lo clasificarías en propiedad, planta y equipo? Digamos, por la inversión que se hace de diferentes, Muy bien, no, es muy buen o, s- criterio. o No, sea, de las diferentes cosas que hacemos la inversión porque que vamos a comprar o necesitamos inmuebles, no sé, objetos para realizar nuestras funciones. perfecto, está muy bien la explicación. Sara, ¿tú qué opinas? Que ese bien inmueble que acabamos de comprar, ¿a dónde lo deberíamos clasificar? ¿En qué tipo de cuentas? ¿En una de inventarios? ¿En la de propiedad, planta y equipo? ¿En qué cuenta lo meteríamos? Profe, pues es que se está diciendo que es una inmobiliaria, ¿no? O sea, que vende Sí, casas y vende esto. sí. Yo la pondría ahí en la segunda que su merced dijo, ¿Inventarios? en inventarios, Ok, ¿por qué lo meterías en inventarios? porque la estaría dejando como un producto prácticamente a la venta. Perfecto, qué bien, me alegra eso. Mira, con todo y COVID y Sí. estás muy conectada con el tema, me alegra eso. Pero ahora, no significa que a María Eugenia no le voy a dar puntico. Aquí ambas Ujú, tienen sus punticos por participar. No me importa que ujú, participen bien o mal. Lo que yo quiero es escuchar los conceptos, qué piensa cada una, cómo interpreta la pregunta o cómo ujú. interpreta el planteamiento. Y ahí es en donde está el verdadero plus del aprendizaje, ¿ok? Muchas gracias, María Eugenia. Sí. Muchas gracias, Sandra, porque Y dieron, pues bueno, todo algo dime. a lo de Sarita, profe. Pues en inventarios también porque pues realmente de que necesitemos algo para la producción, yo me imagino que pues necesitamos algo realmente, no sé, si vamos a empacar, necesitamos hacer inventario de cuánto necesitamos para cada cosa. Entonces, Sí, ¿no? Y está bien. Digamos que ¿cuál es la verdadera justificación de categorizar ese edificio de apartamentos que acabamos de comprar, de meterlo en inventarios y no meterlo en propiedad, planta y equipo? Porque si lo voy a meter en propiedad, planta y equipo,
el uso que le voy a dar a ese edificio no va a ser para venderlo, va a ser para utilizarlo en el desarrollo del objeto social de la empresa. Entonces, pues digamos que yo, eso no es lo que voy a hacer. Yo lo que hice, o sea, los tres en nuestra inmobiliaria, compramos ese edificio para venderlo, ya sea que lo vendamos completamente el edificio o vendemos apartamento por apartamento y ahí vamos a tener utilidad. Entonces, como va a ser para sacar beneficio de esa venta, yo lo que debo categorizar o como debo clasificar esa compra que acabo de hacer es en inventarios. ¿Por qué? Porque más adelante voy a vender eso y yo me dedico a eso. Ese es mi modelo de negocio, comprar y vender bienes inmuebles. Entonces, si soy una inmobiliaria y acabo de comprar un mueble, un bien inmueble, es porque lo voy a vender o lo voy a negociar y eso me va a generar unas utilidades. Por esa razón lo debo categorizar como inventario. A eso hace referencia esta palabrita de reconocimiento, ¿ok? Saber en qué voy a categorizar, cómo voy a clasificar esa transacción que acabo de hacer, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, Muchas señor. gracias. Listo, perfecto, qué bien. Entonces, es lo primero que se hace bajo NIF. Entonces, primero reconocer esa transacción. ¿Cómo la voy a clasificar dentro de mi contabilidad? Segundo, ya una vez lo he reconocido, paso y hago la medición. Y esta medición, digamos que yo, ¿qué tendría que hacer? Como compré ese bien inmueble, ese edificio de apartamentos, entonces yo voy a tener que decir en cuánto lo compré. Y un mecanismo puede ser el valor de la factura, lo que me diga la factura. Entonces me dice, ah, sí, ese edificio costó 1.000 millones de pesos. Ah, bueno, entonces así lo registro. Pero puede ser que yo en mis políticas contables diga, no, para la compra de un bien inmueble se va a registrar al valor del mercado y para eso se necesita la, ¿cómo se dice? La valuación por parte de un perito. Entonces, pues en ese tipo de casos, puede ser que yo haya llegado a un acuerdo con el señor con el que nos va a vender el edificio y le decimos, bueno, usted me está cobrando 1.000 millones de pesos, pero yo hago un reconocimiento, yo hago una medición de esta compra con base en el valor del mercado. Y el valor del mercado en estos momentos me lo va a dar un perito. Entonces, vamos a traer un perito para que él venga y nos tome las medidas. Mire el sector en donde está el edificio, mire la proyección que tiene el edificio, todas las métricas que tienen que hacer esos peritos para que él nos diga a ciencia cierta cuánto vale ese edificio hoy, ¿ok? Entonces él viene, toma las medidas, hace y deshace, pone un dron, mira desde arriba, hace todo ese tipo de situaciones y me dice, don Alexander, este edificio vale 975 millones de pesos. Entonces yo le digo al señor, ay, pero mire, él dice que el valor del mercado es de 975 millones de pesos. Ah, sí, pero el valor que yo le estoy dando es de 1.000. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces no se lo vendo. Entonces, de pronto llegaremos, negociaremos y pudo haber quedado en 990 millones de pesos. Pues bueno, le sacamos 10 millones de pesos. Entonces, esos 990 millones de pesos, cuando él me emita la factura, yo voy a registrar esa factura. Digamos que hay dos maneras de hacer la medición de una transacción. Una medición inicial es el momento en el que nace esa operación. En este momento, hoy nace la compra por parte nuestra de ese edificio de apartamentos y vamos a pagar 990 millones de pesos por ese edificio. Entonces, pero ¿cómo hacemos? Porque el perito nos dijo que costaba 975, pero nosotros lo logramos comprar apenas en 920, en 990 millones. Entonces, eh, yo no puedo contradecir el valor que me dio el perito, pero tampoco voy a perder ese negocio. Entonces, ¿qué hago? Digo, ok, el valor del mercado de ese bien inmueble vale 975 millones de pesos. Así lo registro en mi contabilidad. Y esos otros 15 millones de pesos que pagué de más, porque eso era la negociación, pues digamos que lo puedo llevar como una pérdida en ese negocio, como un valor que voy a recuperar en un corto plazo, porque yo me dedico a comprar y vender, etcétera, etcétera. Entonces, uno registra primero con base en la medición que nos da el mercado.
Entonces, el mercado, pues muchas veces, por ejemplo, si voy a comprar un terreno, pues iré a la lonja de Bogotá, si es que lo estoy comprando acá en Bogotá. Si no, si es por fuera, pues de pronto pediré un peritaje al Instituto Geográfico Agustín Codax. Es decir, hay una autoridad dentro de un mercado que es la que me puede decir en realidad cuál es el verdadero precio de los bienes o de los servicios que se están comercializando dentro de ese mercado. Entonces, yo tengo, o nosotros, que somos la inmobiliaria, vamos a registrar la compra de ese bien inmueble por 975 millones y esos otros 15 millones que pagamos de más, pues lo vamos a tener que clasificar en otra cuenta, ¿ok? Pero ese bien queda evaluado en 975 millones de pesos. Entonces, después, como yo les decía, esa medición, hay una medición inicial, pero también hay una medición posterior. ¿Qué es la medición posterior? Entonces, la medición inicial es cuando hago la compra, ¿sí? Cuando ingreso esa transacción a mi contabilidad. Ahí hice una medición inicial. ¿Y cuál fue la medición inicial? Pedirle al perito que me diga cuál es el precio de ese bien. Pero luego viene una medición posterior. Y esa medición posterior es cuando yo vaya a vender el producto. ¿Ok? Entonces ahí vuelvo y calculo el precio. Entonces digo, lo compré a 975 millones, pero vuelvo y llamo al perito y él trae otras métricas y me dice, ¿sabe qué? Este bien se revalorizó. ¿Por qué? Porque por aquí van a mandar una vía. Y ya tenemos los planos, ya el gobierno, el alcalde local firmó la proyección futura y no sé qué, etcétera, 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 y eso se va a hacer. Entonces pasó de costar 975 millones y se subió a 1.100 millones de pesos. Entonces, nosotros podemos vender ese bien en 1.100 millones de pesos. Y si la persona, eh, le- le- digamos que nosotros no nos deberíamos bajar de esos 1.100 millones de pesos. Eh, de pronto le podemos cobrar un poquito más en aras del negocio del mercado, pero tendríamos que, cuando realicemos la venta y ya nos hayan pagado, registrar los 1.100 millones de pesos. Que lo vendimos en 1.500, ok, esos 400 millones usted los va a tener que registrar en otra cuenta, pero en el inventario usted va a descargar 1.100 millones de pesos, ¿ok? Entonces, eso como para tenerlo claro, que hay dos momentos de hacer la medición, al inicio de la transacción y al final de la transacción. Puede que yo, puede que en este año no vendamos el edificio, ¿sí? Porque el mercado está duro, porque es que hay temas de no se está moviendo el mercado, hay cualquier tipo de situación y eso puede llegar a derivar en ese tipo de situaciones. Entonces yo, pues fácilmente digo, ok, no lo voy a vender este año, lo vendo hasta el otro año porque eh, ahorita no hay compradores o el mercado está malo y le voy a perder. Entonces, pues tampoco vamos a perder dinero. Entonces, más bien lo que hago es lo guardo para el siguiente año. Pero, ¿qué significa ese guardarlo hasta el siguiente año? Que al 31 de diciembre yo voy a tener que, como no lo he vendido, digamos que la norma nos obliga a crear una medición posterior al final del año. Entonces, a final de año yo voy a tener que llamar al perito y decir, oiga, mire, cotíceme cuánto vale otra vez el edificio, porque tengo que hacer la medición final, la medición posterior. Ok, me dirá, sí, este edificio de apartamentos vale a hoy 1.100 millones de pesos. Bueno, listo. Así lo registraré en la contabilidad. Y si lo vendo el otro año, entonces ya entraría a mirar, otra vez llamaré al perito y le digo, bueno, ¿a hoy cuánto vale el edificio? Sí, el edificio vale 1.130 millones. Bueno, señor, se lo vendo en 1.700. No, pero que negociemos, que no sé qué. Ok, se lo dejo en 1.600. Ok, listo, 1.600. Pum. Realizamos el negocio y descargo del inventario esos, ya se me olvidó la cifra, 1.100 millones, era que habíamos dicho. Descargo esos 1.100 millones y registro una venta por 1.600 millones y esa diferencia en el valor, pues va a ser una utilidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la importancia que tiene la medición dentro de la contabilidad bajo NIF. Luego de eso, de haber hecho un reconocimiento y tener una medición, ya yo puedo empezar a presentar esa información. ¿Y cómo la presento? Pues por medio de los estados financieros. Entonces, y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se organiza la información en los estados financieros y todo eso. Y por último, viene todo el tema de la revelación, es decir, mostrar lo no informado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aquí yo voy a mostrar que tuve 500 millones de utilidad? ¿De dónde?
Entonces, en la revelación digo, es que el día 14 de febrero vendimos el edificio de apartamentos al señor tal por un monto de 1.600 millones y lo habíamos comprado en 900 y pico y empieza uno a explicar qué fue ese tipo de transacción que hizo y por qué el incremento en la utilidad. ¿Ok? Entonces, sí, sí quedó claro este tema, la diferencia entre lo que era la contabilidad antigua y lo que es hoy en día todo el tema de la contabilidad. Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, básicamente, aquí ya pues vamos a tener que entrar en unos temas que se denominan lo que es la presentación de los estados, la presentación de la información, es decir, este tercer paso, ¿ok? Básicamente, nosotros nos vamos a centrar es en la presentación y en la revelación, pero mucho nos vamos a centrar en esto, en presentación. ¿Por qué? Porque eso es el nombre de la materia, estados financieros. Y la presentación deriva en estados financieros. Entonces, ¿qué es eso de presentación? Pues básicamente la presentación hace referencia a poner los estados financieros de esa empresa en conocimiento de todos los terceros interesados en la información que está contenida en esos estados financieros. ¿Ustedes recuerdan qué son los terceros interesados? No, señor. No, no, no. ¿Y Sara tampoco? ¿No lo recuerdas? Pues se nos había dicho que, bueno, que estaban los gerentes, los propietarios, los empleados, los bancos, Ah, los el bancos, Estado. sí. Muy bien, muy bien. Estás- no pareces enferma, Sara, perdón. Estás No, aquí muy donde estoy, conectada. estoy mejor dicho que subo, pero de la fiebre que tengo. Ay, no, si te sientes malita, tranquila, no te preocupes que esto queda grabado, ¿ok? No, porque es que es mejor uno poder preguntar. Ok, ok, listo. Entonces, no te voy a preguntar más para no No, estresar. no, sí, igual yo estoy acá pendiente. No, y eso sí me doy cuenta, porque todo lo que te he preguntado me lo has respondido muy bien. Ay, gracias. Listo, entonces, digamos que es importante tener en cuenta que para el tema de la presentación de la información mediante esos estados financieros, digamos que hay unas normas, hay unas leyes que dicen cómo se deben presentar esos estados financieros. Y esas normas son, por ejemplo, la NIF número 1, que hace referencia y ahí describe completamente cómo se deben presentar los estados financieros. Y está la NIF número 1 y en su párrafo 3 que habla acerca de la obligación de elaborar unos primeros estados financieros anuales reexpresados bajo las NIF. ¿Y qué es esto? Esto ya empieza como a decir, uy, qué feo, no entendí qué significa eso de reexpresados. Pues sucede que cuando nosotros estábamos todavía en la contabilidad antigua y el gobierno dijo, ok, desde el 2014 ya todos deben estar con las NIF. Entonces, uno lo que hace es, para hacer ese empalme, pasarme de la contabilidad antigua a la contabilidad nueva o a la contabilidad bajo NIF, lo que debimos haber hecho fue haber cogido ese estado financiero, ese balance del 31 de diciembre del 2013 y convertirlo a un estado de situación financiera, que es como se conoce al balance bajo NIF, pero con las nuevas características de las NIF. Entonces, habrá que convertir algunas cuentas, habrá que hacer toda una gimnasia contable para poder pasar esos estados financieros con esa información que venía de la contabilidad antigua, pasarla a la contabilidad nueva bajo NIF. Entonces, eso significa reexpresar esos estados financieros, ¿ok? Entonces, digamos que adicionalmente de esto que hemos hablado, hay que tener en cuenta que para una correcta presentación de los estados financieros y como principio básico, los que ya hemos mencionado, esos estados bajo las NIF tienen que ser elaborados sobre bases razonables. Es más, esos estados deben cumplir con la obligación de contener las famosas notas a los estados financieros o las revelaciones que hayan sido elaboradas de forma explícita y sin ningún tipo de reserva de información. Entonces, entre más
se entre a explicar, entre más se entre en un nivel de detalle más profundo para poder explicar las cuentas, las transacciones que se están realizando en la empresa, eso va a ser muchísimo mejor y esos terceros interesados se lo van a agradecer enormemente tanto al gerente como al contador, ¿ok? ¿Por qué? Porque le están suministrando toda la información y con el solo hecho de leer y de interpretar esa información, esa persona ya puede tomar una decisión, ¿ok? Entonces eso, pues digamos que hay que tenerlo en cuenta. Eso desde el punto de vista de la presentación, pero no es solamente la presentación, también tenemos que empezar a ver todo lo que tiene que ver con la revelación. Aquí se me había pasado. Entonces, frente al punto de la revelación, digamos que esa revelación consiste en la presentación de toda la información financiera que está relacionada con los hechos económicos importantes que se han desarrollado al interior de la empresa y que afectan el juicio de una persona informada. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta el juicio de una persona informada. Es decir, con la información que yo le estoy mostrando a esos terceros y que estoy detallando en las notas a los estados financieros, esa persona va a poder tomar una mejor decisión. Digamos que yo quiero invertir en esa empresa, me pasan los estados financieros y yo comienzo a leerlos y hay algo que no entiendo, pues me voy a las notas de los estados financieros y ahí lo clarifico y ya con eso puedo tomar una mejor decisión, pero estoy tomando una decisión debidamente informada, es decir, me pasaron los estados financieros, yo tuve el tiempo de leerlos, de compararlos, digamos que tuve también el tiempo de analizarlos en mucho nivel de detalle y ya con eso puedo tomar una decisión mucho más informada, ¿ok? Entonces, básicamente, los datos que hay que informar en el proceso de revelación no son exclusivamente los que están reconocidos en los estados financieros. ¿Por qué? Porque en esas revelaciones se puede incluir información que no aparece en los estados financieros, pero que se puede considerar es de suma importancia para la toma de decisiones. Entonces, no solamente se trata de eh, explicar un poco más en detalle la información que aparece en el estado financiero, sino de pronto ir más allá. Si hay algo, algún tipo de información que no está plasmada en el estado financiero, pero yo la considero importante, yo la debo colocar dentro de las notas a los estados financieros, ¿ok? Ahora, digamos que revelar información no es clasificar, ¿ok? ¿Y por qué no es clasificar? Porque sucede que clasificar consiste en agrupar elementos de una naturaleza similar, de una naturaleza igual y uso en las actividades de la empresa. Y ese tipo de labor depende del criterio que aparece reflejado en las NIF para poder reconocer esa transacción. Por ejemplo, en el caso de las edificaciones que no siempre deben ubicarse en la categoría de propiedad, planta y equipo, como se muestra acá. Entonces, por ejemplo, tenemos el destino de un bien inmueble. Entonces, hace parte de la construcción de un complejo industrial. Entonces, ¿a qué categoría pertenece? A la cuenta de contratos de construcción. Es una propiedad tenida para inversión, entonces se puede llamar inversiones. Se la puedo catalogar en la cuenta de inversiones. Fue un arrendamiento financiero. Ah, entonces no lo voy a llevar a propiedad, planta y equipo, lo voy a llevar a activos en leasing, ¿sí? Si yo me dedico a la compra y venta de bienes inmuebles, pues ese bien inmueble lo voy a llevar a inventarios. Y si es una empresa que acaba de comprar un bien inmueble para usarlo en el objeto, en desarrollar el objeto social de la empresa, pues ese bien ahí sí lo voy a tener que contabilizar dentro de propiedad, planta y equipo. Entonces, nótese que dependiendo el objeto social al que se enfrente la empresa o el modelo de negocio, pues asimismo va a cambiar la clasificación de algún tipo de transacción al interior de la empresa. ¿Ok? Ahora, digamos que los datos que hay que informar en el proceso de revelación no son exclusivamente los reconocidos en los estados financieros. ¿Por qué? Porque en esas revelaciones se puede incluir información que no aparece en los informes financieros, pero que se puede considerar que es de suma importancia para la toma de decisiones de alguna persona. Y sucede que una correcta revelación de los estados financieros, pues prácticamente eso garantiza que la información ahí presentada sea de propósito general
es decir, que está en capacidad de cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas. Y pues digamos que de esa forma es como se manejan las transacciones al interior de una organización. Pero, ¿qué pasa más allá? Digamos que en ese punto, pues vamos a tener que hablar acerca de lo que es el famoso ciclo contable. El ciclo contable en una organización opera de la siguiente manera. Digamos que hay un hecho económico y ese hecho económico puede surgir de manera interna, ¿sí? O de manera externa. De manera interna, pues yo puedo decir, ah, compré tales muebles para la oficina. Ah, bueno, perdón, digamos que surge esa transacción de una iniciativa interna en donde tengo que comprar unos muebles, salgo al mercado y los compro. ¿Ok? Y eso va a derivar en un documento fuente externo, es decir, a esa persona a la que le compré esos bienes muebles, él me va a emitir una factura. Entonces, surge una necesidad al interior de la empresa, voy a la parte externa, adquiero o trato de suplir esa necesidad y esa necesidad va a generar un documento fuente, en este caso una factura. ¿Y esa factura qué pasa? Que esa factura ya se materializa este hecho económico o se legaliza ese hecho económico con esa factura y esa factura comienza a transitar al, al interior del ciclo del sistema contable de la empresa. Entonces vienen, aquí yo coloqué, eh, digamos que esto empieza a transitar, el valor de esa factura comienza a transitar al interior de la empresa a través de la base de datos. Ahí llega la transacción y esa base de datos, ¿qué hace? Digamos que se va a apoyar en el PUC y va a clasificar esa transacción, le va a colocar un código del PUC. ¿Por qué me sirve ese código del PUC? Porque cuando yo vaya a pasar al siguiente paso del ciclo contable, o sea, pasar de la base de datos a este resumen de comprobante diario, yo agrupo todas las compras que hice en el día, ¿sí? O todas las ventas que hice en el día y genero este resumen de comprobante diario. Entonces ahí no va a aparecer solamente la compra de los bienes, de los muebles que hice hoy, sino va a aparecer posiblemente la compra de inventarios, puede aparecer compra de gasolina para los vehículos, etcétera, etcétera. Y cada una de esas compras va a tener un código diferente del PUC. Y lo que yo voy a hacer es agrupar todas las compras que por más que hayan sido diferentes, al final del día puedo decir, mi comprobante diario me muestra que por compras, el día de hoy, 27 de mayo, se hizo unas compras por un valor de 72 millones de pesos. Ah, bueno, ya tenemos una cifra, ya tenemos un consolidado. Y asimismo, como dice ese consolidado de compras, tengo que hacer el consolidado de inventarios, tengo que hacer el consolidado de ventas, todos los consolidados los voy a cerrar bajo ese famoso resumen de comprobante diario. Y esa información pasa y va a surtir otro tema de procesamiento en nuestra base de datos. ¿Y qué significa? Que este procesamiento que está aquí marcado con el 1 va a parar a este 1 aquí y decir, por medio de ese procesamiento que le he hecho a ese resumen de comprobante diario, voy a crear mis libros auxiliares. Entonces voy a tener el libro auxiliar de compras, voy a tener el libro auxiliar de ventas, el libro auxiliar de inventarios y voy a registrar allá en ese libro auxiliar que tuve una compra de 72 millones de pesos de muebles que se necesitaban para la empresa y quedó aquí registrado dentro de esos libros auxiliares, dentro del libro auxiliar de compras. Pero ese libro auxiliar al final del día se me tiene que convertir en un libro diario. Entonces yo voy a tener el libro diario de compras, el libro diario de ventas, etcétera, etcétera, y tengo esa información ya consolidada. Y al final del periodo o al final del mes, yo ese libro diario lo convierto en un libro mayor y balances, que básicamente lo que va a hacer es tomar esas cuentas que están aquí en este libro diario, por ejemplo en el libro diario de compras, y va a decir, ok, las compras que van a aparecer en el libro mayor y balances es básicamente voy a consolidar todas las compras de ese mes y la agrupo en una única cuenta que se va a llamar compras de bienes muebles. Y así la registro en ese libro mayor y balance y con base en este libro es que yo voy a poder generar mis estados financieros, es decir, mi estado de situación financiera, que antes se conocía como el balance general, mi estado de resultados, que antes era el PIG,
mi estado de cambios en la situación financiera, mi estado de cambios en el patrimonio y mi estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Yo ya con esos estados financieros elaborados, ¿qué hago? Pues de cada uno de ellos voy a tener que crear las notas a los estados financieros. ¿Ok? Y esto pues básicamente se puede hacer, este ciclo se puede dar, digamos que diario se hace, pero yo voy a elaborar estados financieros cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año y genero esos estados financieros. Y con base en estos estados financieros es que vamos a empezar a declarar impuestos, vamos a poder pedir un préstamo, vamos a poder vender acciones. Todo eso va a estar respaldado por estos estados financieros. ¿Ok? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, ese es el ciclo contable que se maneja al interior de una empresa o de una organización. ¿Listo? Mm, luego vienen los libros de las unidades económicas. Entonces está los libros sociales. ¿Qué son esos libros sociales? Está el libro de actas de asamblea general, el libro de la junta directiva o consejo de administración, el libro de registro de socios, asociados o accionistas y los libros generales de actas de comités. Todos esos libros caen dentro de la categoría de sociales. Pero tenemos también unos libros de contabilidad y esos libros se clasifican en libros oficiales, que son el diario columnario, el mayor y balance, el inventario y balance y el libro fiscal. ¿Ok? Pero también tenemos, como tenemos unos oficiales, tenemos unos auxiliares. Y aquí pues ya hay una información muchísimo más detallada, transacción por transacción. Aquí se agrupan las transacciones y se muestran como una sola. En los auxiliares está toda la información detallada. Y luego tenemos unos libros complementarios. Ahí vamos a tener el libro de registro de vacaciones, el registro de correspondencia, todo lo que tiene que ver con los inventarios, el Cardex o el registro de inventarios y otros libros auxiliares. ¿Ok? Entonces, pues básicamente así es como está estructurada al interior de una empresa todo el tema contable. ¿Listo? Eh, digamos que aquí ya entramos a hablar acerca de lo que es la contabilidad. Y pues contabilidad básicamente es un sistema de acopio de información, como un sistema de recolección de información para poder identificar, clasificar, medir, registrar y procesar información de los hechos económicos y así poder producir unos resultados finales llamados estados financieros que básicamente sirven para informar, interpretar y analizar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. Aquí me quedó separado, pero es así, es fidedigna. ¿Ok? Y básicamente el objetivo específico de la contabilidad es conocer detalladamente el proceso y el funcionamiento del ciclo contable hasta los estados financieros. ¿Ok? En particular el estado de situación financiera, que es ese mismo estado que anteriormente se denominaba balance general, el estado de resultados, que anteriormente era el PIG, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Eh, Eso digamos que a grandes rasgos de lo que es contabilidad, pero vamos a tener que entrar en detalle con lo que es la famosa contabilidad financiera. ¿Ok? Y la contabilidad financiera, dime, ¿quieres preguntar algo, María? Ok, entonces básicamente la contabilidad financiera, eh, digamos que esa contabilidad no solamente tiene por objetivo conocer y demostrar los recursos que controla la empresa o las obligaciones que tiene que transferir recursos a otros entes eh, a cambio de que hubieran experimentado algún tipo de transacción, sino que también es básica esa contabilidad financiera para la administración dentro del concepto de contabilidad administrativa. Entonces, básicamente, en ese punto, ¿por qué es importante? ¿Por qué adquiere tanta relevancia esa contabilidad financiera? Porque me va a permitir hacer una predicción de flujos de efectivo, me va a permitir hacer
apoyar en planeación, me va a apoyar en temas de planeación, en temas de organización, en temas de dirección de negocios, ¿sí? Esa contabilidad financiera me va a, o es importante en materia de inversiones y crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a saber qué dinero tengo disponible para poderlo invertir en algún tipo valga la redundancia, de inversión que me genere unos mejores resultados. Esa contabilidad financiera también es importante por el punto de la evaluación y la supervisión del control de la gestión y de las operaciones de esa empresa. Y la contabilidad financiera también es importante por la determinación de precios y de tarifas. Eh, digamos que la contabilidad administrativa, porque aquí tenemos lo que es la contabilidad financiera y aquí en esta parte tenemos la contabilidad administrativa. Estas dos difieren en muchos aspectos importantes, ¿sí? Por ejemplo, la contabilidad administrativa, eh, digamos que es claro que esa contabilidad administrativa pues se apoya mucho en la contabilidad financiera, pero es importante diferenciar la contabilidad financiera de la administrativa. ¿Por qué? Porque es que la contabilidad administrativa solamente utiliza sus datos como un principio y luego debe considerar situaciones predecibles para poder lograr el propósito de establecer los datos futuros que tienen planeados y que están programados técnicamente. Y esto pues obviamente va a redundar digamos que intensificando áreas importantes en la organización de esa empresa, como lo es la producción estratégica, los presupuestos, los costos para determinar los conceptos modernos de lo que es la visión y la misión, o sea, temas estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa, esa contabilidad financiera y esa contabilidad administrativa difieren en lo siguiente. La contabilidad financiera, que básicamente se utiliza para elaborar los estados financieros, parte de unos datos históricos reajustados, ¿ok? Mientras que la contabilidad administrativa, que sirve para tomar decisiones administrativas, eh, tiene como principio crear datos futuros, ¿ok? Se proyecta al futuro. La contabilidad financiera lo que hace es reflejarme unos datos históricos, unos datos que ya pasaron. La contabilidad financiera se rige bajo unos parámetros legales, mientras que la contabilidad administrativa se rige bajo parámetros netamente administrativos. Y la contabilidad financiera es para uso externo, mientras que la contabilidad administrativa es para uso interno. ¿Ok? Entonces aquí dentro de la contabilidad administrativa encontramos los costos, los presupuestos, los inventarios, en donde pues cada empresa va a empezar digamos que a trabajar en temas importantes que le permitan tener las cifras claras y poderse proyectar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo estoy en el área de costos y digo, bueno, eh, sucede que a partir de la próxima semana van a subir el precio de las materias primas que nosotros compramos para poder desarrollar los bienes que estamos vendiendo. Entonces, una decisión previniendo el futuro, o sea, previniendo el impacto del incremento de esas materias primas, puede ser comprar ya más materias primas y evitarnos ese incremento. Entonces, eso puede que con el paso del tiempo me genere un beneficio, pero estoy evitando pagar de más por ese tema del incremento en el precio. ¿Ok? Y así funciona todo. La contabilidad administrativa es muy completa, es una contabilidad en la que se apoyan muchísimo los gerentes, pero es de uso netamente interno, mientras que la contabilidad financiera, esa sí tiene un impacto mucho mayor. La contabilidad financiera, a pesar que son datos históricos, datos que ya pasaron, pues es una información que le importa a la DIAN, es una información que le importa, eh, digamos que a los bancos comerciales, es una información que le importa a los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Qué más hay frente a esto? Digamos que hay unas características o unas cualidades de la información contable, ¿sí? Eh, sucede que en la contabilidad antigua
se determinaba que los comerciantes debían conformar su contabilidad y sus estados financieros de tal manera que fuera confiable, útil, comprensible, que tuviera una información íntegra, objetiva, oportuna, etcétera, etcétera. Ahora, simplemente el artículo 4 del decreto 2649 del año 93 determina que la información contable debe ser comprensible, útil y en algunos casos comparable, definiendo cada término para tratar de enunciar los del decreto de la contabilidad antigua. Ahora, digamos que eh, ese tipo de cosas eliminan el término de razonabilidad injustificadamente, característica que es básica para poder identificar que los saldos de las cuentas no se pueden considerar 100% reales porque en la acumulación y en la compensación de los datos contables hay mucha relatividad. Entonces, digamos que esa información, pues, debido a esa relatividad, pues tiende a tener unos márgenes de, digamos, de no confiabilidad, ¿ok? Eh, digamos que entre esos podemos tener lo que es la caja menor, una caja menor que está conformada por efectivo y vales, ¿sí? Entonces, en una empresa debe tener caja menor. ¿Por qué? Porque hay que cubrir unos gastos básicos, unos gastos del día a día de las actividades de la operación. Por ejemplo, darle para el bus al mensajero. Eso va a ser parte, o ese dinero va a salir de la caja menor y no de un cheque que le vamos a dar al mensajero para que vaya y lo cambie y compre los pasajes, porque eso sería absurdo. Pero digamos que esas cajas menores, pues básicamente están conformadas por efectivo y vales. También tenemos los bancos están conformados por cheques pendientes de cobro, por cheques ya pagados, por otras partidas conciliatorias, etcétera, etcétera. También tenemos unas cuentas por cobrar. Tenemos unos inventarios, tenemos unas provisiones y unos gastos estimados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eh, en la contabilidad, pues hay datos que son determinados de forma razonable y no son totalmente ciertos. Entonces, digamos que esa es una cualidad de la información. Entonces, digamos que la información contable es básicamente comprensible. ¿Y por qué se dice que es comprensible? Porque es una información que debe ser clara y fácil de entender. La información contable es útil. ¿Por qué es útil? Porque es pertinente. ¿Y qué quiere decir eso de pertinente? Que posee valor de retroalimentación, que posee valor de predicción y que es una información oportuna. Y también la información es útil porque es confiable. Y cuando se dice que es confiable es porque es una información neutral, es verificable y en la medida que representa fielmente hechos económicos, pues adquiere una mayor relevancia. Y otra característica de la información contable es que es comparable, es decir, tiene unas bases consistentes o uniformes. Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo es que la información contable debe ser comprensible, útil y comparable. ¿Ok? Eso como para cerrar ese tema. Luego ya viene todo el tema de cómo se muestran los estados financieros. Digamos que aquí ya entramos en la parte estructural de esos estados financieros para poder empezar a mirar aspectos importantes. Entonces, básicamente los estados financieros se pueden resumir, digamos que reflejan un resumen final de la actividad de la empresa en una fecha determinada. Y esos estados financieros, digamos que está el estado financiero de la contabilidad antigua, que es este de la parte izquierda, y el estado financiero de hoy, que es bajo NIF. Entonces, estos estados financieros, digamos que tienen unos estados que son de propósito general y esos están descritos en el artículo 21 del decreto 2649 del 93 y esos estados financieros de propósito general se clasifican en dos, en unos estados financieros básicos y en unos estados financieros consolidados. Y estos dos me van a conformar los diferentes estados financieros que yo voy a tener que producir al interior de la empresa. Entonces teníamos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio. No me acuerdo qué significan las siglas. Estado de
cambios de la situación financiera. Y el último es el estado de flujos de efectivo. Y básicamente esos eran los estados de propósito general y también habían unos estados financieros de propósito especial. Esto en la contabilidad antigua, es decir, esto ya no está vigente, pero igual para hacer el comparativo. Entonces, dentro de los estados financieros de propósito especial estaba el balance inicial, eh, el estado financiero de periodos intermedios, el estado de costos, el de inventarios, unos estados financieros extraordinarios, de liquidación, etcétera, etcétera. Entonces, y ya, eso digamos que viéndolo desde el punto de vista de lo que era la contabilidad viejita, la contabilidad del decreto 2649. Pero la contabilidad de hoy ya es una contabilidad, eh, digamos que los estados financieros se elaboran bajo esos estándares internacionales, tienen ya una mayor importancia, una mayor relevancia. Y esos estados financieros, digamos que se conocen bajo el nombre de estados financieros de propósito general, ¿ok? Y se rigen bajo la NIC 1. Esos estados financieros de propósito general se clasifican en dos, en básicos y en estados financieros consolidados, ¿ok? Y estos dos me van a generar un estado de situación financiera, que era el antiguo balance general, un estado de resultados por naturaleza o función, y va a producirme un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos de efectivo, ¿ok? ¿Y qué característica debe tener estos estados financieros? Que deben estar certificados y dictaminados por el contador o por el revisor fiscal o el que haga las veces de eso, ¿ok? Y tenemos también otros estados financieros que también son importantes que se manejen en la empresa, pero no son obligatorios, y es el balance inicial o de apertura, el estado financiero de periodos intermedios, el estado de costos, el de inventarios, el estado extraordinario, el de liquidación no aplica para las NIF, y el de base comprensiva distinta a las NIF también se puede generar. Entonces, digamos que estos son los eh, dos modelos de estados financieros, el de la contabilidad antigua que ya no aplica y el que está vigente hoy, que es el de las NIF. ¿Listo? Entonces, digamos que la clasificación de los estados financieros surge, bueno, eh, digamos que se pueden catalogar según quién firme esos estados financieros. Entonces, hay unos estados financieros certificados, estos de acá, estados financieros certificados, y digamos que son estados financieros que se ponen a disposición de los asociados, de los socios, de los accionistas, de esos terceros que están interesados en la compañía y deberán estar certificados ¿por quién? Por el representante legal, es decir, ustedes, los gerentes, y también por el contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado esos estados financieros y se les denomina estados financieros certificados. ¿Ok? Con la certificación se declara que se han verificado previamente las afirmaciones que están contenidas en esos estados financieros y que los mismos se han tomado fielmente de los libros oficiales. Eso es básicamente ese tipo de estado financiero eh, certificado. Pero también, digamos que tenemos los estados financieros dictaminados. Y esos estados financieros dictaminados son aquellos estados financieros que son certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o a falta de este, del contador público independiente que los hubiese examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Digamos que de esto se desprenden dos aspectos bien importantes a saber. Primero, que para ser dictaminados, los estados financieros deben estar certificados con las implicaciones mencionadas anteriormente y deben estar acompañados de la opinión profesional de quien los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y para este efecto, digamos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿qué hizo? Pues emitió la orientación profesional para el ejercicio de la revisoría fiscal, el cual se deberá tener en cuenta para el desarrollo de esa materia. Y ya casi terminando, podemos decir que ¿cómo se conforman esos estados financieros? Pues digamos que los estados financieros tienen un encabezado y ese encabezado
digamos que difiere de lo que era la contabilidad viejita de lo que es bajo NIF. Entonces, en la contabilidad viejita, los estados financieros se presentaban únicamente por liquidez, ¿sí? ¿Y qué es por liquidez? Ah, bueno, ya lo vamos a ver en el siguiente slide. Eh, viene, o sea, se nombra que son presentados por liquidez, viene el nombre de la empresa y el nombre del estado financiero, ¿ok? Y obviamente su fecha y expresado en qué, en qué tipo de moneda. Pero el mismo encabezado bajo NIF, que es el que está vigente hoy en día, puede ser, puede derivar en una presentación por liquidez o por solvencia. Ya les explico eso. Luego viene lo que es el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, si es individual o es consolidado, y la fecha, y si está expresado las cifras que están expresadas, lo hacen en pesos colombianos, en dólares o en euros. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el encabezado. Pero después del encabezado viene el famoso cuerpo del informe. Ese cuerpo del informe, digamos que son los datos que tipifican el informe. Es decir, el balance general lo conforman el activo, el pasivo, el patrimonio, y en el estado de resultados están los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera. Y eso tiene, pues digamos que un código, tiene la denominación o el nombre de la cuenta, tiene los valores y unas sumas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el activo corriente. Esto, obviamente, bajo la contabilidad antigua. Entonces tenía su activo corriente, su activo no corriente, su propiedad, planta y equipo y sus otros activos no corrientes. A nivel de pasivo tenía el pasivo corriente y el no corriente. El total del pasivo tiene un patrimonio, una utilidad o pérdida y eso me da el total del pasivo más el patrimonio. ¿Ok? En NIF, digamos que está el activo corriente, el activo no corriente, la propiedad, planta y equipo y los otros activos no corrientes. Y también está pasivo corriente, pasivo no corriente, eso me da el total del pasivo. Y viene el patrimonio con la utilidad o pérdida y eso me da un total de pasivo y patrimonio. ¿En qué se deben caracterizar? En que den sumas iguales. ¿Listo? Entonces eso desde el punto de vista del cuerpo del informe. Pero viene una parte final que es como el pie de página o también se conoce como la sección jurídica. Y en esa sección jurídica es en donde aparecen las firmas del representante legal, es de ustedes, es decir, de ustedes, la firma del contador público con su número de tarjeta profesional y la firma del revisor fiscal con el número de tarjeta profesional. Y esta es la persona que da fe pública de las cifras que están registradas en esos estados financieros con base en el dictamen o en la opinión. Es de aclarar que no todas las empresas en Colombia están obligadas a tener revisor fiscal, solamente las sociedades por acciones, las de servicios públicos, es decir, unas empresas muy puntuales son a las que se les obliga a tener revisor fiscal. ¿Listo? Y ya para terminar, este es un modelo de cómo era el estado financiero por, digamos que con base en la contabilidad viejita y cómo es un estado financiero a hoy bajo NIF. Entonces, digamos que el estado final, el balance general bajo la contabilidad antigua tenía todo lo que era el activo corriente, ¿m? Caja, bancos, inversiones, deudores, etcétera, etcétera. Eso me da un total de activo corriente. Luego viene lo que son las propiedades, planta y equipo, y ahí empieza a discriminar terrenos, edificios, maquinaria, muebles y enseres, vehículos, depreciación acumulada, y eso me da un total de propiedad, planta y equipo. Y luego vienen otros activos que hacen referencia a todo el tema de marcas, patentes, el saber hacer, las licencias, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente viene con unos valores, ¿sí? Y esto yo ya puedo sumar y decir, ok, ya tengo el total del activo corriente con el total de propiedades, planta y equipo, ya puedo sacar cuál es el total de mis activos, ¿ok? Y en tema de pasivos y patrimonio, pues viene todo lo que son sobregiros bancarios, obligaciones bancarias, proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales, etcétera, etcétera. Y eso, cuando lo quiero sumar, me da un total de pasivo corriente. Y por último, vienen las obligaciones bancarias a largo plazo, las cesantías no corrientes, los diferidos, y en total, pues digamos, se genera la sumatoria del pasivo
y pues digamos que ya no me quedaría sino haciendo falta el patrimonio lo conforma el capital, la reserva legal, la reserva estatutaria, la valorización, la utilidad o pérdida del presente ejercicio, la utilidad o pérdida de ejercicios anteriores, y eso me va a dar el total del patrimonio, y después debo sumar tanto el pasivo como el patrimonio y lo coloco aquí abajo. ¿Ok? Eso era cómo se estructuraba ese estado financiero en la contabilidad antigua. Hoy en día, esos estados financieros se elaboran de la siguiente manera. Tienen, aquí digamos que hacemos referencia a la norma, las NIF. Esto es un estado financiero presentado por solvencia y ustedes dirán, pero ¿qué es eso de solvencia? Pues básicamente cuando una empresa, por ejemplo, una empresa es manufacturera o industrial y ese tipo de empresas son fuertes en temas de solvencia, ¿ok? Entonces, si yo soy una empresa sólida, soy una empresa que me caracterizo por tener muy buenas propiedades, plantas y equipo, que tengo muy buenos vehículos, que la depreciación la estoy contabilizando de manera correcta, todo ese tipo de cosas. Entonces, a eso hace referencia este avisito que dice acá, presentación por solvencia. Si yo soy una empresa industrial o manufacturera, yo debería presentar mis estados financieros por solvencia. ¿Por qué? Porque me quiere decir es qué tanto respaldo tiene usted con equipos, con propiedad, planta y equipo para que me pueda pagar las obligaciones en caso que usted quiebre. Entonces, en ese orden de ideas, cuando es un estado financiero presentado por solvencia, ese estado lo conforman primero el activo no corriente, es decir, todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Todo, y a eso pues le vamos a restar lo que son las depreciaciones, ¿sí? Mm, vamos a tener que contemplar también dentro de ese activo no corriente eh, los famosos activos financieros no corrientes, por ejemplo, participaciones en empresas del grupo, inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación, etcétera, etcétera. Y eso me va a dar un total de activo no corriente. Luego, ahí sí ya me meto con los activos corrientes. Entonces voy a meter los activos biológicos, los inventarios, los deudores comerciales, etcétera, etcétera. Y eso me da un total de activo corriente y luego sumo el activo no corriente con el activo corriente y me da el total del activo. ¿Ok? Luego viene lo que es el patrimonio neto y el pasivo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué aquí en la contabilidad antigua era primero activo corriente, luego propiedad, planta y equipo y luego sí otros activos? Y yo le diré, bueno, estamos en un estado, estamos presentando un estado de situación financiera por solvencia y por solvencia arranco primero con los activos no corrientes, luego con el activo corriente. Y en tema de pasivo y patrimonio, como estoy reexpresando este estado financiero por solvencia y arranqué por el activo no corriente, pues voy a tener que, en tema de pasivos y de patrimonio, arrancar por el patrimonio neto. ¿Y el patrimonio neto qué lo conforma? El capital, las ganancias acumuladas, otras reservas, otros instrumentos de patrimonio neto. Y a eso le voy a restar las acciones propias readquiridas, las diferencias en cambio, las reservas de revalorización de activos clasificados como mantenidos para la venta, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos primero, la condición es que si un estado financiero se presenta por solvencia, arranca por el activo no corriente y arranca también en el tema de pasivos y patrimonio por el patrimonio neto. Luego, si viene el pasivo corriente, entonces ahí tenemos la emisión de obligaciones y otros valores, obligaciones financieras con entidades de crédito, obligaciones de empresas del grupo y asociadas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso queda dentro de ese activo no corriente. Y luego tenemos un activo corriente en donde hace referencia a la emisión de obligaciones y otros valores negociables, obligaciones financieras con entidades de crédito, proveedores y otras cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Entonces, nótese cómo se presenta de manera diferente el estado financiero, dependiendo si yo quiero hacerlo por solvencia o por liquidez. Si lo quiero hacer por liquidez, pues arrancaré primero por mi activo corriente, luego por mi activo no corriente, luego si arranco por el pasivo corriente, el pasivo no corriente y por último el patrimonio. ¿Ok?
No sé qué preguntas puedan tener hasta ahí, qué dudas les quedó, si algo no quedó claro. No, No, profe. que todo quedó bien. ¿Todo bien? Sí, Listo, señor. perfecto. Muy bien, pues nada, entonces quiero agradecerles, en realidad, María Eugenia, Sara, sobre todo tú, Sara, que estás en la condición en que estás y con todo y eso haces el esfuerzo de estar acá. Lo valoro muchísimo. Te felicito. A ti también, María Eugenia, por el hecho de estar acá, de tomar con mucha responsabilidad su proceso de formación. Las felicito por eso y lo valoro, ¿ok? Les agradezco mucho la atención y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, Vale, Sara, profe. ok, Muchas María, gracias. cuídense mucho, descansen Bueno, y nos estamos gracias. hablando, ¿ok? Bueno, Vale, feliz Bueno, noche. chao, vale, que estén chao. bien. Chao.